gaur kulturarteko gizarte baterako zinema eta hausnarketa zikloari amaiera emango diogu. Proiektu hau Ikateneo eta ongi etorri errefuxiatuaken zine batzordetik antolatzen dugun zikloa da. Proposamen honetan, hiru dokumental eman ditugu urritik aurrera. Bata izan zen, Tiger Nut, La Patria de las Mujeres Íntegras, bestea Cartas Mojadas, eta gaurko saioan ikusiko dugu Aulat Hesiak gainditu. Hoy cerramos el ciclo que iniciamos en octubre con 3 documentales dentro del ciclo que llamamos ciclo de cine y reflexión para una sociedad intercultural que hemos organizado Ikateneo, bueno, venimos organizando desde hace 2 años Ikateneo y la Comisión de Cine de Ongi Etorri Errefuxiatuak. Dentro de este ciclo hemos dado 3 documentales, 2, hoy es el tercero. Vimos en octubre Tiger Nut, La Patria de las Mujeres Íntegras, Cartas Mojadas y hoy vamos a ver Aulat Hesiak gainditu, Superando Fronteras. Aulat Hesiak gainditu, Ane Irasabal eta Cosimo Carideren artean egindako dokumentala dugu, orain dela 2 urte egin zen, Aulat aurrak araberaz esan nahi du. Dokumental honetan protagonista dira 4 haur, Aya, Musda, Hadi eta Mohammad. Haiek, beraien familiekin, jatorrizko herrialdetako indarkeriatik ihes egin zuten. Aurren bizitzen sartuko gara, bere egunerokotasuna ezagutuko dugu, ihesaren etapa ezberdinetan ikusiko ditugu. 2 neskato eta 2 mutikoren historiak kontatuko digu dokumental honek migrazio prozesu batean sartuta dauden Europa etorkizun hobeago baten desioz. El documental cuenta el día a día de los 4 protagonistas que son niños, niñas, como es la traducción del título Aulat. Se llaman Aya, Musda, Hadi y Mohamed. Han huido con sus familias de sus países de origen debido a la violencia y a los conflictos. Se cuentan sus historias que se sitúan en diferentes etapas de la huida, del proceso migratorio. El documental se va desarrollando como si se tratara de unas piezas de puzzle que van entrando en la vida de cada uno de los protagonistas. Y por eso os voy a hacer una breve introducción de los 4 protagonistas. Aya, la más pequeña, es siria y tiene 8 años y vive en Saatari, que es el campo de refugiados, uno de los campos de refugiados más grandes del mundo. Está en el norte de Jordania, en la frontera con Siria, a 10 kilómetros de la ciudad Mafraq, donde sobreviven cerca de 100.000 personas, en su mayoría sirios. Aya y su familia están varados en este lugar, están atrapados y no pueden ni ir hacia adelante ni volver hacia atrás. De la mano de Aya, la niña de 8 años y de su amiga del alma, que les conoceremos, vamos a ir viendo la situación que viven en ese campo de refugiados desde una situación desesperada, pero sin embargo se va a convertir en situaciones divertidas y a veces hasta cómicas visto desde los ojos de esta niña. Musda es afgana, tiene 12 años y vive en la isla de Samos, en Grecia. Su familia pertenece a una etnia minoritaria perseguida por los talibanes, por eso han huido de Afganistán, y vive con sus padres y sus 4 hermanas en una tienda del campo de refugiados denominado La Jungla. El padre de las niñas, de las 5 niñas, da mucha importancia a la educación. En Afganistán, corriendo grandes riesgos, las niñas estaban escolarizadas y sin embargo no entiende cómo en Grecia, en suelo europeo, las niñas no pueden acudir a la escuela pública griega. Acuden a un centro de voluntarios donde Musda está aprendiendo inglés. Hadi, los niños, de los chicos de los 4 protagonistas, es sirio también y tiene 11 años. Es sirio venezolano.
Su familia escapó de Siria, fue a Venezuela y de Venezuela vinieron aquí. Ellos están en Oñati, bueno, estaban, pero bueno, en el documental vemos que están en Oñati, en un albergue, La Raña Echea, donde tienen que permanecer una estancia de 6 meses hasta que se les asigna piso. Hadi estudia allí en la escuela, ha hecho amigos allí en Oñati, habla euskera, juega al fútbol y pronto tendrá que dejar Oñati para ir a Donosti, que es donde le han asignado a la familia el piso. Y por último tenemos a Mohammad, que es sirio, tiene 9 años y vive en Berlín desde 2014. Él y su familia viven en un piso, disponen de ayudas y el padre está trabajando en un restaurante. La madre era profesora en Alepo y bueno, pues la familia en este caso ha llegado a su destino, Berlín, en una Alemania aparentemente acogedora que le ha otorgado una nueva oportunidad. Dokumentala bukatu ostean, konektatuko dugu Ane Irasabalekin, solasaldian berarekin hitz egiteko. Luego, al final del documental, conectaremos con Ane Irasabal para poder hablar con ella y hacerle las preguntas, bueno, que ella nos cuente y hacerle las preguntas que veamos oportunas. Bueno, espero dugu gustukoa izatea, eskerrik asko etortzeagatik. Ane Irasabal oso ezaguna da, denok ezagutzen dugu, telebistan lan egiten du, korresponsal moduan, bueno, telebistan kasetaria da, EITB-ko korresponsala momentu honetan Alemanian. Gatazkak egon dira hainbat lekutan, egon da hor kasetari moduan, korresponsal moduan, berriak ematen. Eta momentu honetan Alemanian dago eta ikusi dugu bebai teleberriko berrietan Bielorrusia, Polonia, muga horretan dagoen gatazka horretan bebai berriak ematen. Kaixo? Kaixo. Hemen gaude. Bueno, harinaz nintzen pizka bat zure zua aurkezten, dana dela guretzako oso ezaguna zara. Telebistan ikusten zaitugu ia egunero, Alemanian inguruan hor dauden berriak ematen, baina orain dala egon batzuk bebai, Bielorrusia, Polonia, mugan, horri biliza bebaian gertatzen ari dena, hori bebai informatzen, ¿está? Sí, por otro lado también, bueno, ya hemos dicho que le conocemos a Ane, su cara, su voz, de estas noticias que nos vienen de estos lugares de conflicto, de estos flujos migratorios, ahora en Bielorrusia, Polonia, en esa frontera, pero antes también en otros lugares, ¿no? Por otras rutas, Balcanes, bueno, y otros conflictos, ¿no? Has cubierto también las primaveras árabes, Egipto, Túnez y Líbano. Bueno, me pierdo un poco, ya nos contarás luego si alguien hay interés por saber algo más sobre tu trabajo. En este caso nos centramos en Aulat, Esia Gainditu, y bueno, vemos que ya desde cuando la estrenasteis hace 2 años insistíais en centrar, bueno, y se ve en la película todo el rato, ¿no? En centrar y de alguna manera, a modo de denuncia, esa vulneración del derecho a la educación que deben de tener los niños en todo el mundo, sin importar que vivan en unas condiciones u otras, ¿no? Y como vemos una y otra vez en estos casos que se vulneran estos derechos. Decíais lo tengo apuntado por aquí, cuando se presentó la película hace 2 años, ¿no? En la muestra de Cinexit, en la muestra de cine y derechos humanos Cinexit, ¿no? En la publicidad ya decíais, hablando de los niños, que reivindica su niñez, pero sobre todo su derecho a ir a la escuela y aprender. Lucharán por recobrar la normalidad y reconstruir una infancia perdida en la guerra. Este documental insiste
en el derecho a la educación, ese final, ¿no? Con esa foto de I Love School y, bueno, y todos los datos que dais, ¿no? De lo poco que se invierte dentro de la ayuda humanitaria, solo un 2% que va a la educación de estos niños, ¿no? Que se encuentran en estos procesos migratorios. Bueno, pues, ¿qué está pasando? Que el viernes pasado fue el Día de los Derechos Humanos y ¿cómo puede seguir pasando esto? Bueno, lo que hemos visto es que, y lo que hemos querido contar nosotros en este documental, sobre todo, es que Europa tiene una responsabilidad añadida en muchos casos porque tres de nuestras historias son de niños que se encuentran en territorio europeo, en la Unión Europea, ¿no? Y que cuando este drama migratorio, ya han pasado desde la gran llegada de 2015, han pasado como 6 años, y lo que ha pasado es que la crisis, digamos, se ha cronificado. Y entonces estamos viendo campos de refugiados improvisados en rincones olvidados de Europa que no reciben ni la asistencia más necesaria y ni tan siquiera, ni mucho menos pues, el acceso a la escuela, la educación primaria, y entonces estamos perdiendo años y años esenciales de una generación entera que se convertirá en europea, es decir, que serán ciudadanos europeos del futuro, ¿no? Y que no les estamos dando, ya no estamos hablando de ropa, abrigos, comida, sino de una cosa necesaria que es la educación, ¿no? El acceso a la escuela, que eso también trae consigo la socialización, la convivencia, otros muchos factores que son necesarios. Porque al final lo que estamos consiguiendo, construyendo estos campos de refugiados, es que estos niños vivan aislados de la sociedad y el mundo que en teoría les ha acogido, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos contar en el documental era eso, ¿no? El día a día de estos niños que reivindican su niñez, reivindican su derecho a ser niños al final, y en qué afecta pues que no vayan a la escuela, que no estén educados, bueno, que no estén escolarizados, porque educados sí están, pero que no estén escolarizados en el sistema que les ha acogido. Sí, decías en alguna entrevista, ¿no? que esta responsabilidad que de alguna manera en este caso tiene Europa, ¿no? Pero bueno, conflictos y crisis migratorias como las llamamos ahora existen también en otros continentes, ¿no? Pero bueno, por lo que nos toca y tal, decías en alguna entrevista que necesitábamos políticos osados, ¿no? Políticos que se atrevan a enfrentarse y a poner, decías también, creo, como un poco de orden en todo este drama, ¿no? migratorio. Sí, lo que se necesitan es, sí, políticos osados o que tengan una responsabilidad intergeneracional, ¿no? Hacia qué mundo les queremos dejar, qué Europa, qué sociedad queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? No el político o el líder o el primer ministro que esté pensando solo en ganar las próximas elecciones, ¿no? Con esa estrategia política partidista, ¿no? O de muy corto plazo. Porque cuando nos enfrentamos a dramas migratorios como estos, como el gran drama migratorio que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, que sí se afrontó con unos acuerdos que fueron históricos, pero que ya se han quedado completamente obsoletos, o como el que vivimos en 2015, ¿no? Como por ejemplo al principio, cuando Angela Merkel acogió a a más de 1.200.000 a solicitantes de asilo, pero pocos meses después cerró las fronteras, ¿no? Y entonces lo que nos falta es gente que sea capaz de entender o igual lo entienden pero no lo quieren llevar a cabo, que al final somos sociedades migratorias y que hace falta una política migratoria humana pero bien hecha y conjunta, ¿no? Y que no solo afecte a la Unión Europea, sino de una manera global. Claro, esto es pedir demasiado, pero quizá no, ¿no? Porque tampoco es tan difícil. Solo que falta voluntad política y, como he dicho, de alguna manera tener ese compromiso intergeneracional hacia los que vienen, ¿no? Hacia qué mundo queremos. Si queremos que esta gente dentro de 30 años, cuando pueda votar, cuando pueda trabajar, esté completamente aislada en guetos, ¿no? Como los hemos hecho crecer pues, mientras estaban en campos de refugiados. Y eso al final puede resultar contraproducente también para nosotros, ¿no? Para nuestra sociedad.
Sí, sí, sin embargo vemos eso, ¿no? Pues que los migrantes se pueden utilizar como arma arrojadiza también, ¿no? Para presionar a otros países, ¿no? O sea, que son moneda de cambio, por decirlo de alguna manera, para desestabilizar, bueno, relaciones, tratados, negocios, ¿no? Como lo que vemos ahora, ¿no? Con Bielorrusia, con Europa. Lo vimos también hace unos meses, ¿no? Cuando Marruecos abrió las fronteras, la frontera en Ceuta, ¿no? Y pasaron 100, 600 de jóvenes, sobre todo marroquíes, todavía andan deambulando algunos niños también por Ceuta, ¿no? Que se llegue a utilizar también, ¿no? A las personas para estos cometidos es terrible, ¿no? Sí, y sobre todo se juega con la desesperación de las personas, ¿no? Para fines políticos, y eso lo estamos viendo y en la degradación que estamos viendo en los últimos meses con lo que ha pasado, lo que está pasando en Bidasoa, el naufragio en el Canal de la Mancha, la situación que estamos viendo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, con miles de personas varadas en los bosques. No sabemos cuántas personas hay en los bosques, cuántos han muerto a causa de la hipotermia, y ver cómo se está jugando políticamente para chantajear a unos y a otros, pues es muy triste, porque al final te das cuenta que no solo están utilizando, no solo se utilizan como arma arrojadiza, sino también como si fueran casi animales, ¿no? Entonces, yo lo que estoy viendo en estos últimos años y sobre todo ahora es que está empeorando la situación de una manera muy drástica y muy rápida. Sí, y a pesar de toda esta situación tan terrible, ¿no? En la que se encuentran viviendo estos niños, como los que hemos visto aquí en el documental, sin embargo ellos se les ve felices dentro de esta vida que les ha tocado vivir, claro, no conocen otra, ¿no? Bueno, yo creo que también los niños tienen su propio mundo, ¿no? Tienen su propia manera de ver el mundo, y yo creo que nosotros hemos contado hasta que son niños. Yo creo que porque también hemos vivido la experiencia en todos estos años en los campos de refugiados, que cuando se da el salto de la niñez digamos, a la pubertad o a la adolescencia, ya se empieza a percibir el cambio psicológico también en ellos, porque empiezan a ser conscientes de lo que pasa, empiezan a ver sufrir más a los padres, empiezan a no tener perspectiva de futuro, de no ver hacia dónde están yendo, ¿no? Y ahí sí que se nota un cambio. Nosotros lo que hemos contado hemos intentado contar cómo ven los niños al final, para ver que sus sueños y su día a día son completamente universales o muy parecidos a los sueños o el día a día que puede tener cualquier otro niño en cualquier otro rincón del mundo, ¿no? Y entonces mantienen esa fantasía, aunque sí son conscientes de lo que pasa, porque por ejemplo en la escena en la que las dos niñas del campo de Zaatari en Jordania hablan y una le dice que ella quiere ir a Canadá porque Canadá es muy bonita, seguramente ella ha escuchado en casa a sus padres decir que quieren ir a Canadá porque tienen un tío en Canadá y porque ella escucha esas conversaciones, es consciente, ¿no? de la angustia que viven sus padres, pero no tanto. Y al final consiguen construir ese mundo que es muy suyo, ¿no? Y por eso nosotros hemos intentado, hemos puesto mucho, nos hemos esforzado mucho en que fuera todo desde sus ojos, ¿no? Cómo ven ellos ese mundo, ese pequeño microcosmos en el que viven, sea un campo de refugiados, sea un centro de acogida, sea un apartamento de Berlín. Hola, Anne. Hola. Es la segunda vez que veo vuestra película y desde hace 2 años cuando la vi, siempre que te veo en la pantalla, digo, ya le preguntaría, porque me imagino que hay un trabajo preproducción, ¿no? Prepelícula tremenda para llegar a tener confianza con los niños, pero también con las familias, ¿no? Sí. Y entonces yo te pregunto si es posible después o ha sido posible seguir un poquito lo que ha sido de cada uno de ellos y de ellas. Y ahora que te Sí. tengo aquí, pues te hago la pregunta, Sí. Minister. Sí, bueno, estuvimos mucho tiempo buscando las familias y hablando con diferentes familias porque no todas estaban dispuestas a que pasáramos 10 días con
con ellas grabando casi las 24 horas del día con 2 cámaras, grabando desayunos, comidas y cenas, invadiendo su intimidad al final, ¿no? Porque hay que tener mucha generosidad para, bueno, pues para aceptar que llegue un grupo que tú no conoces de 3 personas y invada así tu intimidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final les dijimos desde el primer momento que no iba a ser llegar y hacerles una entrevista y ya está, ¿no? Que íbamos a pasar tiempo con ellos y, bueno, pues accedieron y fue muy gracioso porque los primeros días es verdad que los niños no se acostumbraban a las cámaras. Y entonces, cada día, después de la grabación, pues yo por la tarde, por la noche, cuando llegábamos al hotel, pues yo tenía una traductora y entonces traducíamos todas las conversaciones de toda la grabación de aquel día, ¿no? Y casi los primeros 2 o 3 días era todo para tirar a la basura, porque todas las conversaciones de los niños eran como, jo, qué tabarra, ya están estos otra vez, ¿a qué han venido? ¿Por qué nos graban? Yo no quiero estar con ellos, es que mi madre me ha dicho que tengo que ser simpático, pero yo no quiero y tal. Eran todas conversaciones así, ¿no? Pero poco a poco, a partir del tercer día, empezaron a acostumbrarse a nuestra presencia y ya todo fue mucho más natural. No digo que se olvidaron de que había cámaras, porque es casi imposible, pero sí, ya conseguimos otro tipo de intimidad y de que ya fueran ellos mismos, ¿no? Y que hicieran sus cosas y entonces en ese sentido, pues sí notamos un cambio desde los primeros días bueno, pues hasta que se empezaron a acostumbrar de que había cámaras, porque es que al final no son actores, son niños y son muy espontáneos, ¿no? Y entonces, pues claro, te decían unas cosas sobre nosotros pues que nos hacían muchísima gracia, que eso casi merece otro documental, ¿no? Pero sí, fueron muy generosos en ese sentido y la verdad es que nos dedicaron mucho tiempo y al final es la única manera de poder hacer un documental así, porque si no sería imposible. A mí me ha llamado mucho la atención la importancia, la presencia de peso que tienen las mujeres en este documental, ¿no? Las madres, la sirio-venezolana, la siria de Alepo y las hermanas de Musda y de Aya, ¿no? Sí. Me ha parecido, bueno, que seguramente que ha sido intencionado, pero seguramente también porque, bueno, el papel de las mujeres en toda este drama también tiene que ser, ¿no?, importante. Bueno, yo creo que porque en mucho sentido las hermanas mayores suplen un poco ese vacío. La madre existe, pero es verdad que la hermana mayor tiene mucha responsabilidad porque dice, yo, y esto es muy triste, pero muchas de ellas nos decían, yo doy mi educación por perdida de alguna manera, pero no la de mis hermanas. O sea, lucho para que mis hermanas no tengan de alguna manera el futuro que he tenido yo, ¿no? Y eso se ve muy claro, por ejemplo, en la historia de la hermana de Aya en el campo de refugiados de Jordania, ¿no? No quiero que la casen cuando todavía es una niña, quiero que vaya a la escuela y es la que está luchando. No es que su madre no quiera que su hija vaya a la escuela, pero su madre tiene otras miles de preocupaciones, ¿no? Y en ese sentido es la hermana mayor la que está haciendo ese esfuerzo para que sea la pequeña, la que no viva lo mismo que ha vivido ella. Y en el caso de la hermana de Musa igual, son 5 hermanas. Y entonces la hermana mayor es ahí la que tiene conciencia de que, ostras, aquí estamos mal. Y si no hago nada, mi hermana va a terminar como yo, ¿no? Y entonces es verdad que las mujeres tienen mucho peso en este documental, pero porque en realidad en la vida real de esas familias tienen muchísimo peso. Hace unos días nos llegaba la noticia, ya lo sabíamos desde tiempo, ¿no?, que Merkel ya se retiraba del todo, y en esas alabanzas que se le hicieron se comentaba lo que has dicho antes tú, ¿no? O sea, que con Merkel hubo un momento en el que no se abrió un poco, bueno, se abrieron las fronteras y la acogida pues fue importante, ¿no? Aunque luego el giro fuera todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo ves ahora desde allí, desde Alemania, bueno, desde Europa, cómo ves, ¿no? Aquí decías en una entrevista también que desde el Ikuspegi, desde el Observatorio
vasco, el 62% de los vascos estaban a favor de dar asilo a los refugiados, pero siempre y cuando, creo que decías, no se sintieran perseguidos, demostraran que verdaderamente estaban perseguidos, ¿no? Bueno, pues una estadística no deseable del todo, o lo deseable sería que aunque solo pensaran que solo tuvieran derecho a tener asilo los que están perseguidos, pero bueno, pues el 60% parece que es como un porcentaje bastante, bueno, aceptable, ¿no? ¿Cómo ves, se puede decir, cómo ves que el ambiente en Alemania, en Europa, de la gente, bueno, pues normal, que vive con sus problemas y sus historias frente a este fenómeno migratorio que crece y que si no se hace algo, pues no va a parar de crecer? Bueno, Alemania está bastante dividida. Es verdad que tiene un movimiento de acogida enorme, que desde grupos cristianos hasta laicos, centros sociales, hay iglesias que dan su apoyo o acogen a refugiados que están a punto de ser deportados para que no estén deportados, y estas personas pasan como 6 meses hasta que caduca la orden de deportación. Entonces hay asilo de iglesias, hay un movimiento transversal enorme en Alemania, pero por otra parte también hay un movimiento cada vez más fuerte, pues, de extrema derecha y xenófobo en contra de los refugiados. Pero también es verdad que, por ejemplo, si vas a los datos de la Agencia de Trabajo alemana, dice que el país cada año necesita a 400.000 nuevos trabajadores. Cada año 400.000 nuevos trabajadores, porque el país no cuenta con todas estas personas por el alto nivel de jubilación y porque no hay recambio, ¿no? Entonces, es verdad que la clase política y la sociedad cada vez se están dando cuenta más de que se está convirtiendo en un país de acogida de migrantes y de solicitantes de asilo, y que va a seguir siendo así en el futuro, ¿no? Entonces, el nuevo gobierno, por ejemplo, ha sacado algunas leyes migratorias, como por ejemplo agilizar el hecho de poder pedir la nacionalidad alemana. A partir de ahora, después de 5 años, se podrá pedir la nacionalidad alemana, se podrá mantener la de nacionalidad doble, el de tu país y en la nacionalidad alemana, que hasta ahora no se podía. Sí ha sacado algunas leyes para agilizar, pero claro, el problema es mucho más de fondo, ¿no? No tanto Alemania, sino qué estrategia tiene Europa en ese sentido, y lo que estamos viendo es que lo único que se está haciendo son parches, ¿no? Parches como ahora mismo en Bielorrusia y Polonia, de sí, mandar ayuda humanitaria, construir una especie de campamento improvisado, lo mismo que se hizo el año pasado en Lesbos cuando se quemó Moria, ¿no? Se construyó otro campo, pero el sistema en sí no se pone en duda, ¿no? El sistema de cierre de fronteras todavía no se ha puesto en duda. Y eso es lo que de alguna manera hay que combatir, ¿no? O sea, una política migratoria que no ponga en riesgo la vida de las personas. Sin embargo, hasta el Papa, ¿no? También, que hace poco estuvo, ahora que has nombrado Lesbos, ¿no? Que estuvo visitando la isla, decía, ¿no? Que el Mediterráneo no se convierta en un mare mortum, decía, ¿no? En vez de mare nostrum, que no se convierta en un mare mortum, ¿no? ¿Cómo ves ese tipo de...? Está bien que el señor Papa diga eso, pero algo tan evidente, ¿no? Una catástrofe, ¿no? Como decía, el mes pasado estuvimos viendo aquí Cartas Mojadas y conectamos luego con Paula Palacios, ¿no? Y ella decía, es que esto no es una catástrofe natural, es una catástrofe que la hemos hecho nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo movilizarnos? ¿No? Ella decía, no tenemos una Greta, ¿no? ¿Qué habría que hacer para como ciudadanos, ciudadanas, pedir, ¿no? A los gobiernos de todos los países que acaben ya con esto, ¿no? Que pongan solución? Yo creo que, bueno, el Mediterráneo es ya mare mortum, porque se ha tragado a miles de vidas y porque sigue tragándose a miles de vidas. Y además es un fenómeno que no tiene fin, porque lo que estamos viendo en los últimos años es un proceso de gente que está escapando del Sahel, que es una zona semidesértica, y la mayoría de ellos son migrantes
refugiados o desplazados climáticos, es decir, que escapan de problemas económicos derivados de la crisis climática, de la desertificación que están viviendo en muchas zonas de África, ¿no? Y esto es un proceso que va a aumentar en los próximos años. O sea, todo el tema de los refugiados climáticos, de los desplazados climáticos que van a llegar de Europa, no solo desde África, pero también desde Asia, a causa de las inundaciones extremas, de la subida del nivel del mar en Bangladesh, en muchas zonas de Asia, es una realidad que quizá pensamos que no nos pilla de cerca, pero sí, sí lo hace, ¿no? Yo creo que es muy difícil decirnos a nosotros mismos qué podemos hacer, porque al final, pero yo creo que en nuestro día a día, con nuestro vecino, con nuestros amigos, sí podemos intentar romper esos discursos, ¿no?, xenófobos que cada día están, están cada vez más presentes en nuestra sociedad, en nuestro día a día, entre nuestros amigos, todos esos comentarios que se escuchan alrededor y que tenemos que saber combatir, ¿no?, y que luego poco a poco ir haciendo presión también a nivel social, pero yo creo que en estos momentos es muy importante en nuestra pequeña esfera empatizar y solidarizarse con estas personas e intentar transmitir estas ideas con datos, ¿no?, a la gente, porque yo veo cada vez reacciones y comentarios cada vez más preocupantes, ¿no? Y yo creo que también es nuestra responsabilidad, pues, intentar combatir esos discursos, porque al final se van poco a poco expandiendo y luego es muy difícil combatirlos. Bueno, pues otra pregunta que era la primera que había pensado hacerte y luego ya la cosa ha ido discurriendo por otros derroteros. ¿Cómo pensasteis, cómo abordasteis el proyecto? ¿De dónde surgió la idea? Me imagino que en tantas y en tantas situaciones en las que habéis estado, pues habréis conocido miles de casos, miles de familias, de personas, de niños, situaciones diversas, terribles y de todo tipo, ¿no? ¿Cuál fue el origen, ¿no?, de crear, de hacer este documental? Bueno, lo que nos dimos cuenta era que visitando los campos de refugiados en Oriente Próximo y también en Europa, pues nos pasó en Lesbos que hablando con niños nos dimos cuenta que familias que no tenían nada que ver, por ejemplo, kurdos iraquíes, con afganos y tal, los niños entre ellos hablaban turco en Lesbos. Y entonces se comunicaban en turco entre ellos y nos dimos cuenta que era porque el tiempo que habían pasado en Turquía habían sido escolarizados. Entonces empezamos un poco a ahondar en ese tema de la escolarización, de qué herramientas utilizaban los niños que no se conocían entre ellos de nacionalidades diferentes para comunicarse. Y nos empezamos a dar cuenta que toda la ayuda humanitaria que iba dirigida a estos campamentos era ayuda de emergencia, pero que no respondía a las necesidades fundamentales que tienen los niños a la hora de, pues eso, de la escolarización, de ir a la escuela. Y entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no contamos la historia de 4 niños y de qué consecuencias trae la escolarización y la no escolarización en su día a día, ¿no? Pero todo partió de una conversación entre algunos niños en el campo de refugiados de Moria, que ya no existe porque se quemó el año pasado, y de darnos cuenta de que entre ellos hablaban turco y de la importancia que tenía la comunicación, el haber aprendido turco en la época que estuvieron en Turquía para comunicarse entre ellos, ¿no? Y que el tiempo que habían pasado en Grecia, algunos 6 meses, algunos año y medio, algunos 2 años, no habían sido escolarizados, no hablaban una palabra de griego. Y entonces esa fue un poco ese fue el punto de partida. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a buscar las familias y ahí es donde surgió todo el tema. Sí, porque bueno, además las familias, en 2 de ellas, ¿no?, son familias con niños, ¿no?, con alguna discapacidad y así, o sea que parece que las habéis elegido por algo No, la verdad es que el tema de la discapacidad es verdad que me lo han preguntado muchas veces y no. La historia de la familia siria descubrimos luego que 2 de los niños tenían este problema y bueno, y seguimos adelante porque bueno, nos pareció, y uno de los hermanos, bueno, el protagonista va a la escuela del hermano,
que es una escuela especializada para ayudarle en ese sentido y bueno, y pedimos permiso en esa escuela y nos dieron el permiso para grabar. Y en el caso de la familia siria venezolana, pues tampoco fue una cosa premeditada. Ellos estaban dispuestos a pasar con nosotros, bueno, pues esa semana y a contarnos su historia, y al final pues el hecho de que uno de los hijos de Sarita, que la niña tuviera síndrome de Down, pues tampoco fue parte de la historia, pero no fuimos a buscar, no fue algo premeditado en ese sentido, no. ¿Habéis seguido el contacto con ellos, con alguno de ellos? ¿Sabéis? Sí, la familia de Afganistán que estaba en Samos ahora está en el campo de Richona, cerca de Grecia, cerca de Atenas, perdón, como a 1 hora de Atenas. Han pedido el asilo político en Grecia, pero les han denegado, y entonces ahora han recurrido y están en un proceso bastante complicado porque bueno, tienen riesgo de que les deporten a Turquía, porque la nueva ley aprobada por el Parlamento griego dice que Turquía es un país seguro. Entonces están en este proceso de que bueno, pues han recurrido y a ver qué pasa. La familia de Berlín está muy bien, el padre ha abierto un segundo restaurante en Berlín y les va muy bien. La familia de Oñati está también en Euskadi, poco a poco luchando. Y Aya y Sausan pues siguen en el campo de refugiados de Jordania, pero están escolarizadas. ¿Tenéis algún nuevo proyecto? Pues de momento no, de momento acostumbrarme a Berlín, que he llegado hace 3 meses y todavía estoy un poco perdida, pero estoy haciendo muchas historias de refugiados que llegaron hace 6 años. Para mí es muy bonito contar la historia. Yo hice la ruta de los Balcanes hace 6 años a pie con ellos, y ver que muchos de ellos ahora viven aquí, son mis vecinos, los encuentro en el supermercado, van a comprar el pan a la misma panadería, ¿no? Ver cómo han conseguido, ¿no? Con una rapidez increíble, hablan ya alemán, bueno, cómo han conseguido rehacer su vida, ¿no? Que luego digo, todos estos discursos que veíamos hace 6 años y lo rápido, ¿no? Lo rápido que han vuelto a empezar. Es una cosa increíble, y en ese sentido sí estamos haciendo muchas historias, encontrándonos con muchos de ellos, y es muy interesante. Bueno, pues seguiremos el trabajo que hacéis. No sé si alguien se anima aquí a hacer alguna pregunta. Bueno, pues eskerrik asko, Ane, dokumentalagaitik, eta bueno, orain zurekin hitz egiteko eman diguzun aukeragaitik, eta egiten duzun eguneroko lanagaitik, jarraitu horrela, guk jarraituko zaitugu eta ikusiko dugu esaten duzun eta guztian, esan duzuna, lo que nos ha dicho también, ¿no? De nuestra esfera, hagamos lo posible, pues para eso lo intentamos. Yo creo que al final, pues bueno, la gente que nos juntamos aquí, pues somos un poco gente que ya estamos un poco en ello, más o menos sensibilizadas, pero bueno, pues ahí seguimos como abriendo camino, y con la intención desde Ongi Etorri Refuxiatuak, pues de seguir programando documentales, películas que toquen estos temas. Hor zagoz, ¿está? Es que izoztu da. Bai, hementxen. Bai, batzutan konexioa joaten da. Bai. Bueno, y nada, pues eskerrik asko, seguiremos tu rastro por ahí, y bueno, pues esperamos estar algún día contigo, tenerte aquí presente para que nos cuentes todos tus proyectos, historias y demás. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Agur.